Damos la bienvenida al doctor Iter Sandoval, vicepresidente de Telespoc. Bienvenido, doctor Sandoval. Buenas noches. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología le da la bienvenida hoy día martes 3 de agosto a nuestra novena sesión científica que vamos a presentar esta noche el simposio anticoncepción hormonal oral. Para ello tenemos el coordinador que ha hecho realidad este simposio de esta noche, el doctor Eduardo Cáceres, quien ha coordinado. Este simposio será quien presentará a moderador y a nuestros invitados. El doctor Eduardo Cáceres es especialista en gineco-obstetricia de la Universidad Nacional Integral de San Marcos, es miembro titular de la Sociedad Peruana de nuestra sociedad, es miembro honorario de la Sociedad Peruana de Contracepción, es paz presidente de la Sociedad Peruana de Filatel, es miembro activo de FIBO y de PLASOC, y es fellow de ALCO. Doctor Eduardo Cáceres, por favor. Ahora sí, perfecto. Aclarado el panorama, nuevamente menciono que es grato presentar a quien se encarga de la moderación en este lindo evento, el doctor Alfredo Guzmán Changanaqui, quien es miembro titular de nuestra Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, paz presidente de la misma sociedad, con gran cantidad de pertenencia a sociedades científicas y algo importante, es miembro también en calidad de fellow del American College de Obstetricia y Ginecología. Muy buenas noches con todos, buenas noches doctor Sandoval, buenas noches doctor Cáceres. Muy agradecido a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación para estar en este simposio oral, donde vamos a tener el doctor Eduardo Cáceres, la doctora Yenet y la doctora Maribel Dexter. Cada uno va a tocar un tema que lo voy a anunciar en su momento. Y en primer lugar le toca al doctor Cáceres con anticoncepción segura sin estrógenos. El doctor Cáceres ya ha sido, presentado, por lo tanto omito esa parte. Adelante, doctor Cáceres, con su presentación. Muchas gracias, doctor Guzmán. Tal y como dice el dermatólogo, vamos directamente al grano porque los minutos se nos van. Entonces, me ha tocado iniciar el simposio desarrollando lo que se considera un tema importante dentro de la anticoncepción hormonal oral. Ha sido considerada como la anticoncepción oral segura y sin estrógenos. Para ello, simplemente un recordatorio que en el terreno de la anticoncepción hormonal tenemos las formas oral y la parenteral. La parenteral, obviamente, solamente la vamos a mencionar muy rápidamente, que tiene representantes como los inyectables, la vía transdérmica y subdérmica, la vía intrauterina y también la vaginal. Y dejamos como tema principal lo que es el terreno oral. Y al hablar de anticoncepción oral, estamos hablando, de hecho, de la píldora. Esta píldora puede ser combinada y también de solo progestágeno. Este lindo paisaje, ubicado más arriba de Lunahuaná, nos abre la cortina para entrar al terreno de la píldora combinada. Es decir, la presencia del estrógeno y el progestágeno es lo que caracteriza a esta píldora, siempre en los momentos actuales con dosis baja y en acción sinérgica ambos elementos hormonales para lograr lo que se desea. En la relación de lo que significa una píldora combinada, siempre es bueno considerar cuál es el estrógeno que está presente. Usualmente en la oral está presente el etindil-estradiol, sin embargo ya ha dejado un espacio para el valerato de estradiol. Y lo que significa progestágeno, las fuentes pueden ser la progesterona, la testosterona y la espironolactona. Acá vemos en forma muy simple, por ejemplo, derivados de la progesterona son denominados pregnanos, derivados de la testosterona pueden ser estranos y gonanos. En este caso de los gonanos tenemos
la consideración de que son el desogestrel y el levonorgestrel como representantes de este grupo, y el único representante de la espironolactona es la drospirenona. ¿Cómo actúa la píldora combinada? De hecho, cada hormona tiene su función. El progestágeno bloquea la LH, que es fundamental para la ovulación, por lo tanto logra la inhibición de la ovulación y además produce espesamiento del moco cervical. El estrógeno, por su lado, bloquea a la hormona folículo estimulante. De esta manera evita el crecimiento folicular y además estabiliza el endometrio. Es bueno hacer un poco de historia en relación a la píldora. Recordemos que el año 1960 la FDA ya aprobó a Enovit, que contenía 150 microgramos como estrógeno y como progestágeno al noretinodrel a dosis de 9.85 miligramos. 3 años después, FDA ya reportaba más de 350 casos de tromboembolismo venoso. Para 1967, el Comité Británico de Seguridad de Drogas reportaba más de 1000 casos de lo mismo. A partir de 1970, estos casos de tromboembolismo venoso fueron atribuibles a la dosis de estrógeno por el efecto procoagulante y por lo tanto se inició una estrategia de reducir la dosis del estrógeno. Esta es la evolución en la reducción de dosis de estrógeno. De los 150 microgramos de mestranol originales fue bajando hasta 50 de etinilestradiol, luego a 30, a 20 y se llegó hasta los 15 microgramos de etinilestradiol hace 22 años. La dosis actual del etinilestradiol es la denominada dosis baja, es decir, debajo de los 50 microgramos. Las dosis que más se utilizan en la actualidad son 30 microgramos, 20 microgramos y hasta 15 microgramos. Pero es bueno recordar que la dosis de 15 microgramos de etinilestradiol tiene problemas con el control del ciclo. A pesar de todo lo que se ha logrado en reducir la dosis de estrógeno, persiste el riesgo de tromboembolismo, en especial cuando la futura usuaria presenta ciertos factores. La recomendación en estos casos entonces es recurrir a los llamados criterios médicos de elegibilidad de la OMS con revisiones periódicas. Haciendo un resumen de estos criterios médicos de elegibilidad, recordemos que en categoría 1 hablamos de que no hay restricciones en relación al uso del método anticonceptivo. En la categoría 2, usualmente está recomendado el uso del método. En la categoría 3, no usualmente se recomienda usar el método anticonceptivo, y en la categoría 4 no debe utilizarse el método. Otro paisaje también muy bonito que hace poco ha visitado, según me cuenta Maribel, es la laguna de Parón, y esto nos abre ya el camino hacia la píldora de solo progestágeno, denominada PSP o también POP en inglés, Progesterone Only Pill. Hay de 3 generaciones hasta hace poco. La primera generación surgió en 1960 con la noretisterona, la segunda en 1970 con el levonorgestrel y la tercera apareció hace 20 años con el desogestrel. Sin embargo, ha habido uso menos frecuente de esta píldora de solo progestágeno por estas razones. Se le percibía como menos efectiva, presentaba un patrón de sangrado no predecible y el uso estaba limitado a la lactancia y a intolerancia a estrógenos. Además que en caso de olvidos, la ventana de protección que brindaba era de pocas horas. Si nos centramos nuevamente en los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, en la actualidad, la píldora de solo progestágeno está recomendada ya en una amplia gama de pacientes, y estamos hablando de clase 1 y clase 2, es decir, se indica el uso sin restricciones, casos como por ejemplo hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, cuando la mujer está encima de los 35 años y además hay tabaquismo de por medio, cuando hay obesidad y cuando hay también alteraciones hereditarias de la coagulación. Tocamos a la píldora de solo progestágeno de segunda generación que contiene levonorgestrel a dosis de
50 microgramos. El mecanismo de acción se centra en el espesamiento del moco cervical fundamentalmente y secundariamente en su presión de la ovulación. El índice de Pearl, que nos indica la eficacia de esta píldora de solo progestágeno, lo vemos ahí, es de 4.1 por 100 mujeres al primer año de uso. Y en caso de omisión de dosis, la ventana de eficacia es de 3 horas. Sin embargo, está asociada con un mayor riesgo de embarazo ectópico. La de tercera generación, que contiene desogestrel a dosis de 75 microgramos, basa su mecanismo de acción en supresión de ovulación fundamentalmente y secundariamente en espesamiento del moco cervical. La eficacia la vemos en ese índice de Pearl de 0,4 por 100 mujeres año, y en caso de omisión de dosis la ventana ya es de 12 horas. Esta píldora está vinculada con acné, con incremento de peso, y comparada con la píldora combinada, la tasa de abandono por sangrado vaginal irregular es mayor. Actualmente, si hablamos de los orales, la eficacia tanto de la píldora combinada como la de solo progestágeno es la misma, tanto en uso perfecto como en uso típico, y este uso oscila entre 0,3 hasta 9 por 100 mujeres al primer año de uso. El uso de la píldora de solo progestágeno no incrementa el riesgo de tromboembolismo venoso, e inclusive podemos apreciar que es menor que cuando no se usa. En esta diapositiva tenemos perfectamente visible que la incidencia por 10.000 casos año, cuando no hay de por medio uso hormonal, 3.7, comparada con combinados con dosis de fenilestradiol de 50 y 30, vemos cómo se varían estas tasas. Con la píldora de solo desogestrel estamos hablando de 2.1 por 10.000 casos, e inclusive con el DIU de levonorgestrel 3.5 por 10.000 casos. Otro lindo paisaje al sur de Lima, y nos habla ya de la presencia de la denominada píldora de solo progestágeno de cuarta generación. ¿Qué tiene de especial? Esta píldora contiene drospirenona, es conocida como DOP. Tiene una unión más selectiva a receptores de progesterona, y esto hace que se minimicen los eventos adversos no deseados. Algunas propiedades que conocemos de la drospirenona es bueno resaltarlas. Es un progestágeno derivado de la espironolactona que tiene acciones antigonadotrópica, antiandrogénica y antimineralocorticoide. Si hacemos una comparación con la progesterona original, vemos que realmente tienen una gran similitud, tanto en la parte antiandrogénica, antimineralocorticoide y progestagénica. En relación a la potencia antiandrogénica, un recuerdo de cuáles son los progestágenos con mayor potencia antiandrogénica: figura la drospirenona junto con la ciproterona, dienogest y la clormadinona. La dosis para suprimir la ovulación en relación a la drospirenona es de 3 miligramos. Aquí podemos apreciar en su momento que se hizo la búsqueda para encontrar la dosis ideal para suprimir la ovulación, y vemos que es la dosis de 3 miligramos. Otro paisaje, la Catedral del Cusco de noche, ya nos está hablando de que esta nueva opción conocida como DOP, también conocida como drospirenonolipil, contiene 4 miligramos de drospirenona no micronizada, y el esquema que usa es de 24x4, es decir, 24 días de uso hormonal y 4 días de placebo. Este régimen realmente es el primero que se está utilizando en anticoncepción sin estrógenos. La pregunta es, ¿por qué un régimen de estas características de 24x4? El hecho de que se utilice este régimen induce sangrados programados y además reduce aquellos sangrados no programados. Por lo tanto, las características de esta nueva opción, conocida como DOP, es que no solamente figura que no hay presencia de estrógenos, el esquema de 24x4, hay características especiales como la eficacia que brinda
la seguridad, la tolerabilidad, y vemos que también ha sido ya aprobado para uso en adolescentes por la FDA. Su eficacia es equivalente a la de algunos orales combinados. El hecho de que también induce sangrado programado y reduce el sangrado no programado, dosis, se encontró que tenía 2% de ovulación. Una píldora de solo desogestrel luego de 3 retiros programados de 12 horas, una tasa de ovulación de 1%. Y DOP, luego de 4 retiros programados de 24 horas, 0.8% de tasa de ovulación. En relación también a la obesidad, que es una pregunta que siempre surge, la eficacia de DOP no está afectada por la obesidad, lo podemos apreciar en esta diapositiva. Damas con sobrepeso y damas con obesidad, la eficacia vista a través de este índice de Pearl realmente es la misma. Y en relación al riesgo cardiovascular de esta opción de DOP, vemos acá el resultado de 4 estudios clínicos hechos en Europa y Estados Unidos con más de 20.000 ciclos de tratamiento, más de 2.000 pacientes incluyendo 100 adolescentes con edades que oscilaban entre 12 y 17 años. El número de casos de tromboembolismo en estos 4 estudios fue 0. Cambios que puede producir DOP. Tiene efectos neutros en el peso corporal, en la presión arterial, no se han encontrado cambios a nivel de lípidos y los niveles del estradiol se mantienen en rango normal. No se afecta tampoco la densidad mineral ósea. En relación a algunos beneficios adicionales, permite una reducción notoria de la dismenorrea a través de 6 ciclos e inclusive reducción en la necesidad de analgésicos. Permite un uso seguro durante la lactancia y un retorno rápido de la ovulación tras la suspensión del uso. En relación al perfil de sangrado, algunos hallazgos clave. Este esquema indujo sangrado programado en una alta proporción de damas y las tasas fueron similares en lo que significa sangrado manchado que con los combinados. Algunas comparaciones, por ejemplo, esta nueva opción comparada con un combinado en el cual están de por medio drospirenona, dosis de 3 miligramos y 20 microgramos de estrógeno, en este caso el etinilestradiol, se encontró una menor tasa de acumulación hormonal con DOP y un perfil de sangrado manchado similar, comparando uno de solo progestágeno y un combinado. Igualmente, una comparación entre DOP con 4 miligramos con una píldora de solo progestágeno con solo desogestrel. Se encontró menos días de sangrado y manchado con DOP y el número de episodios de sangrado y manchado disminuyó en el tiempo. Lo podemos apreciar acá en lo que acabamos de mencionar. La concentración para DOP versus la comparación con un combinado con drospirenona y etinilestradiol. Se puede apreciar que DOP tiene menor concentración en este caso, que es una acumulación menor que la otra opción. En relación a lo que es días de manchado y sangrado comparada con una píldora de solo progestágeno, en este caso solo desogestrel, vemos que en rosado DOP y en azul vemos a la otra píldora de solo progestágeno. Hay menos días de sangrado manchado con DOP. Y el número de episodios de sangrado manchado también a través del tiempo, en este caso hablamos de 11 a 13 ciclos, disminuyó. En lo que significa la aceptabilidad, estos 4 ensayos que hemos mencionado, que reunieron a más de 2.500 damas reclutadas, el abandono por sangrado luego de 9 ciclos fue de solamente 91 casos, es decir, un 3,5%. Por lo tanto, la aceptabilidad es alta, de 96,5%. Y ya a manera de conclusión, podríamos decir que esta nueva opción de DOP
la anticoncepción de solo progestágenos. Es un nuevo concepto en anticoncepción oral sin estrógenos. Utiliza ese esquema de 24/4 con dosis de 4 miligramos a diario. Tiene una eficacia comparable a los combinados, brinda seguridad, aceptabilidad y podemos manejarla en adolescencia y perimenopausia. Algo que hace muchos años dijo George Bernard Shaw, que se vea perfectamente en todos los países, en especial en el nuestro. Muchas gracias por su atención. Entonces, ustedes han escuchado ahora la presentación del doctor Cáceres, donde nos ha ofrecido cómo es el uso de, o qué anticonceptivos son solo de progestágeno, o sea, sin estrógeno, y cuáles son las ventajas de los diferentes progestágenos, entre ellos los de última generación. Este simposio, pues, lo que hace es permite ofrecer recomendaciones en términos de eficacia y seguridad dirigidos a un uso informado por parte de todos los profesionales de salud. Y es por eso que ahora entramos a nuestra segunda exposición a cargo de la doctora Janet Marchena, que va a ser sobre patrones de sangrado y manejo de los sangrados irregulares, ¿no? La doctora Janet Marchena es médico especialista en ginecología obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinadora general de ginecología del Grupo AUNA y de la Unidad Mujer de la Clínica Delgado. Tiene una subespecialidad en ginecología estética y funcional en la Universidad de Barcelona, España. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ginecología Estética y Funcional, del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Climaterio y es miembro asociado a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Entonces, como les decía, ella nos va a presentar este tema de las alteraciones de los sangrados y cómo. Doctora Marchena, adelante, es suyo. Muchas gracias, doctor Alfredo. Muchas gracias a la sociedad por esta invitación para poder conversar un poco acerca de algo tan importante como son los patrones de sangrado y manejos de los sangrados irregulares. Cuando hablamos nosotros entonces de patrones de sangrado, generalmente se nos viene a la mente esta imagen acerca de cambios hormonales, cambios foliculares, cambios endometriales, pero no nos damos cuenta que a lo largo de los 450 ciclos que una mujer menstrua en promedio durante su vida, estos cambios también van a cambiar su actividad diaria y van a tener mucha influencia sobre su vida. Es así que nosotros deberíamos estar familiarizados con los patrones de sangrado menstrual, tanto con su frecuencia como en la regularidad, la duración del flujo y el volumen menstrual. Sin embargo, no es así y muchas veces incluso hasta el arte, como en este caso, esta muestra que actualmente se encuentra en el Museo de Guggenheim en Nueva York, de Cecilia Vicuña, una chilena, habla de un equipo menstrual, habla de alteraciones de la menstruación y la grafica con el arte. Sin embargo, son pocos los estudios que hasta hace poco tiempo teníamos nosotros para averiguar acerca de los patrones. Incluso hablamos nosotros, por ejemplo, de que en el año 2018 empiezan a haber algunos estudios donde hablan de cuestionario de actitudes menstruales, cuestionario de malestar menstrual, instrumento de actitudes hacia la supresión menstrual, etcétera, para que nosotros como médicos no supongamos cuál es el patrón que a mi paciente le agrada en cuanto a su menstruación. La obtención de estas preferencias nos va a ayudar también a elegir algún método anticonceptivo y a poder predecir cuál va a ser la adaptación de esta mujer a los métodos. Por eso es que es importante que conozcamos estos patrones. En el año 2010, este estudio en 77 mujeres sanas nos hablaba de un promedio de pérdida sanguínea. En la primera parte nos encontramos en el estado reproductivo intermedio, temprano, 30 mililitros, y más tardíamente en la transición hacia la menopausia, un promedio de 68.9 mililitros. Vemos también que estos sangrados han sido estudiados con una mediana de 5 días y que durante la menstruación el sangrado suele ser más abundante los primeros 3 días. Los niveles elevados de FSH y de progesterona se suelen asociar a sangrados más intensos y aumentos del flujo folicular.
Vemos también que el 8% de mujeres experimentan sangrado a la mitad del ciclo y los niveles de FSH elevados se asocian con menstruaciones más largas. Vemos también que dentro de estos estudios, por ejemplo, hablan de que en un estudio con más de 2.000 adolescentes registran datos no solamente con respecto al ciclo, sino también con respecto a la ovulación. La duración media del ciclo de la mujer en su primer año de menstruación oscila entre los 32 y 61 días y la duración del sangrado alrededor de 4.9 a 5.4 días. En este sangrado menstrual irregular se presenta en las adolescentes en su primer año hasta en un 43% y el sangrado menstrual frecuente es en 23% de las pacientes, con un aproximado de dismenorrea entre 30 y 89. Qué amplio el rango de la dismenorrea en nuestras participantes. Y los cambios que van a tener muchas mujeres a raíz del consumo de algún anticonceptivo, como los que hemos estado conversando hace unos momentos, nos obligan a conocer estos cambios inducidos con la finalidad de saber qué cosa es lo que mi paciente está dispuesta a tolerar y cuáles son sus preferencias si es que a una mujer prefiere o no, por ejemplo, dejar de menstruar. Los límites normales sugeridos los he tomado de este estudio muy grande que se hizo recientemente en el año 2018 en China. Recién en el 2018, a pesar de que las clasificaciones de lo que era sangrado uterino normal datan desde el 2011, nosotros recién en el 2018 encontramos que en China empiezan a interesarse por los patrones menstruales y por averiguar cuáles son más o menos en promedio sus características, con límites normales de una frecuencia menstrual entre 24 y 38 días, con una regularidad del ciclo entre 2 y 20 días de variación y una duración del flujo de 4.5 a 8 días con un volumen normal entre 5 y 80 mililitros. Este estudio más reciente del año 2021 no encuentra diferencias en cuanto a la duración del ciclo o el número de días de sangrado entre mujeres con la menarquia temprana, media o tardía. Y lo único que se asocia es que tanto si empecé a arreglar antes o muy tardíamente, tengo un mayor riesgo de trastornos del ciclo menstrual. La prevalencia del sangrado menstrual abundante en adolescentes es del 37% en comparación con el 10 al 20% en las adultas, y el dolor durante la regla representa aproximadamente un 15% de las quejas de las adolescentes. Respecto a los desórdenes relacionados a la menstruación, vamos nosotros a poder ver que tenemos algunos desórdenes significativos que vamos a ver. Por ejemplo, un 56% experimenta dismenorrea en el caso de aquellas mujeres con enfermedad reumática. ¿Y por qué me voy hacia las enfermedades? Porque si ya empezamos a conocer el patrón normal, también tenemos que empezar a conocer el patrón de aquellas mujeres que tienen alguna condición, lupus, artritis reumatoide, etcétera. Tenemos 56%, que alto el porcentaje de dismenorrea, y 52% un sangrado menstrual abundante. Y generalmente esto se ve cuando la paciente está con la sintomatología reumatológica. Patrones clínicos ya conocidos: sangrado prolongado para la menorragia, intervalos irregulares y más frecuentes, la menomenorragia, el vórtice de entropía, el desorden total, sangrado prolongado excesivo, sangrados intermenstruales o la polimenorrea, definido como menos de intervalos regulares de menos de 21 días, la oligomenorrea, intervalos de 35 días a 6 meses, y el sangrado posmenopáusico también. Todo esto va a ser parte de lo que nosotros conocemos con el nombre de sangrado uterino normal desde el año 2011 en la nueva clasificación, que hablaban ya no de hemorragia uterina normal, sino de sangrado uterino normal, la clasificación con los acrónimos de PALM y COVIN, que acá nosotros lo podemos ver ya visualizadas para las partes no estructurales y las causas
las causas estructurales y las causas no estructurales de los sangrados uterinos anormales. 1/3 de las mujeres a lo largo de su vida experimentará en algún momento un sangrado uterino anormal, que pudiera ser crónico o agudo. El crónico, que no requiere una intervención inmediata y que debe haber estado presente en los últimos 6 meses, y el agudo, en aquel que sí es necesaria una intervención lo más pronto posible. Y la prevalencia de estos sangrados uterinos anormales es un estudio hecho en 1053 mujeres de 15 a 55 años entre los años 2016 y 2017. Mencionan que la disfunción ovulatoria es la causa más común de todas las hemorragias uterinas, los sangrados uterinos anormales, y que los pólipos endometriales son los más comunes entre las causas estructurales. Si nosotros ya lo vemos buscando el PAN y el COI por completo, vemos acá también 57% de los casos disfunciones ovulatorias seguidas de lejos por el pólipo, que solamente está en 16.2%, y así sucesivamente podíamos ver las diferentes causas. En este estudio, que por ser retrospectivo no significa que no tenga una buena recomendación, esto en el mes de mayo del 2019, hablan de los factores en mujeres perimenopáusicas que nos dice, por ejemplo, que la menorragia fue el trastorno menstrual más común encontrado en el 52% de las mujeres, y que constituían la principal causa los leiomiomas, o sea que la edad en estos casos importa. ¿Qué encontramos en estos patrones por edad? Entre los 18 y 40 años, hiperplasia endometrial, endometritis crónica, pólipos. 41 a 45, de nuevo la hiperplasia y pólipos. Y 46 a 60, la hiperplasia siempre presente y la atrofia endometrial. De lejos, 30%, el patrón histopatológico. Diferentes estudios nos señalan, y hay que pensar entonces en esto, en la endometritis crónica, porque la endometritis crónica prácticamente como que la tenemos un poquito olvidada y muchas veces no la pensamos, cuando en realidad viene a ser la tercera en los diferentes estudios que se lee año 2014, y que nos señala también que el 98% de la patología endometrial es benigna, que es una gran mayoría. En el caso de la patología endometrial de este estudio, visto en el año 2019, hecho en el año 2019, nos habla de que el patrón más común fue el patrón menstrual normal, en 33%, 250 pacientes con sangrado uterino anormal, y que la patología independiente del grupo de edad fue el patrón desordenado proliferativo. Tratamientos. Tratamiento de sangrado uterino anormal. En este grupo de consenso europeo ofreció algunas opciones orales, como por ejemplo las píldoras anticonceptivas, el acetato de norepinefrina o la medroxiprogesterona. Este es un estudio publicado en el año 2021, y que tenían cada una de estas opciones de tratamiento un protocolo de reducción gradual. En este estudio, que comparan dos opciones hormonales anticonceptivos orales de dosis alta con medroxiprogesterona de dosis alta, estas son las formas de utilizarlos, y en ambos casos fueron para pacientes hemodinámicamente estables con sangrado agudo suficiente para justificar una intervención médica o quirúrgica. Las dosis se reducen después de una semana, y esto nos permite el tratar a nuestras pacientes con esta patología. Un tiempo medio de cese de hemorragia, 2.6 días, y los efectos secundarios fueron poco frecuentes, y la satisfacción fue alta en las pacientes que llevaron adelante esta opción de tratamiento. Una inyección de medroxiprogesterona de 150 intramuscular combinada con 3 días de acetato de medroxiprogesterona, 20 miligramos cada 8 horas por 9 dosis en total, como una terapia ambulatoria eficaz para el sangrado uterino anormal agudo. El porcentaje de mujeres que dejaba de sangrar en ambos casos, medroxiprogesterona y anticonceptivos orales,
fue el mismo. La mediana del tiempo del cese de la hemorragia, 3 días en ambos grupos, y la diferencia solo estaba en la satisfacción. Por eso es que habla este estudio de la revolución de las progestinas, surgiendo como actores dominantes en la estrecha interconexión entre los anticonceptivos y el control de las hemorragias. Ahí también entonces figuran los métodos anticonceptivos de larga duración reversibles, en los que va a tener mucho valor para poder realizar el control de la hemorragia en dosis altas directamente sobre el endometrio en el caso de los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel. En el año 2019, una revisión Cochrane nos menciona acerca de la evidencia que tiene que la píldora anticonceptiva oral durante 6 meses reduce el sangrado uterino abundante en mujeres con sangrado inaceptable. Y cuando se compara con otras opciones médicas, esta fue menos efectiva solamente que el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, siendo este sistema una forma más efectiva de tratamiento médico del sangrado uterino anormal. Una breve revisión nada más pequeña para poder, de acuerdo a esta clasificación del sangrado uterino anormal, para poder decir cuáles eran los tratamientos o cuáles son los tratamientos preferidos en la actualidad. En el caso de los pólipos, que duda cabe, la histeroscopía, la resectoscopía. En el caso de la adenomiosis, el tratamiento médico, considerar el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, seguido por gestágenos orales. En el caso de los leiomiomas, el tratamiento médico, acá tenemos algunas opciones. Sin embargo, esta es una de las opciones más modernas que podemos encontrar, el Relugolix y el Elagolix, que son antagonistas de la GnRH con la ventaja, bueno, ya fueron aprobados por la FDA, es la ventaja, decíamos, que es la administración oral y que podemos prolongar el tratamiento hasta los 24 meses. Lógicamente, el tratamiento quirúrgico, las miomettomías convencionales, laparoscópicas, robóticas, histeroscópicas, pero siempre tener en cuenta posibles recurrencias, formación de adherencias. Decíamos entonces el tratamiento de los leiomiomas, simplemente esta terapia oral, solamente para resaltarla, aprobada ya por la FDA hasta 24 meses y que va a permitir la recuperación de la paciente al aliviar el sangrado abundante. Mencionábamos siempre nuestros tratamientos quirúrgicos y la embolización de las arterias uterinas y también el HIFU. Con respecto a endometrio, el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel es un tratamiento conservador para la hiperplasia compleja con atipia endometrio o incluso el estadio inicial del cáncer. Perdone, doctora Marchena, pero el slide que se ha quedado sobre adenomiosis, no ha aparecido ni el del leiomyomatosis ni endometriosis. Si estamos viendo cáncer de endometrio, en este caso, doctor, por favor, salga y vuelva a ingresar. Ya, soy yo, entonces, soy yo. Conexión, sí, ya, ok. Muchísimas gracias. Ok, entonces regreso a donde estábamos, el cáncer de endometrio, ¿me ven bien? Perfectamente, doctora, sí. Gracias, muy amable. Entonces decíamos que esta era una opción que ha sido publicada y ya aceptada y que incluso es utilizada en el Hospital de Neoplásicas aquí en nuestro país. En caso del sangrado uterino anormal, con respecto a las coagulopatías, vamos a ver que la principal forma más común de la coagulopatía es la enfermedad de von Willebrand, que refleja el 13% de aquellas mujeres con sangrado uterino anormal. Vamos a ver también que esta es una causa frecuente de visitas al servicio de urgencia y un motivo de gran preocupación para las familias. Y esto vemos que el 36% de adolescentes con alguna coagulopatía suelen presentar un trastorno también de la menstruación. Estos son los estándares de oro para nosotros cuando tenemos una paciente con un defecto de coagulación: detener la hemorragia, estabilizarla, reducir pérdidas en las siguientes reglas: uso de terapia hormonal, se puede usar el ácido tranexámico y considerar, si así se puede, la colocación de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel.
Con respecto a la disfunción ovulatoria, digamos también que en estos casos también se utiliza este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, el acetato de medroxiprogesterona 21 días de cada ciclo, los AINES, el ácido tranexámico que fue aprobado por la FDA en el año 2009 y los anticonceptivos orales. Esta solamente una vista para decir que así como Munro nos dio la clasificación en el año 2011 de los defectos en el caso del sangrado uterino normal, ahora nos ha dado la clasificación hace unas pocas semanas de los desórdenes ovulatorios con una nueva mnemotecnia, ¿no?, de Game-Fit-Pine, para poder ver los diferentes tipos de disfunciones ovulatorias que son hipotalámicas, pituitarias, ováricas y el tipo 4 diagnosticado, que es el síndrome del ovario poliquístico. Y como este síndrome del ovario poliquístico es el más frecuente, digamos, debemos decir que en esta publicación del año 2021 se recomienda que para las mujeres con SOP que no buscan fertilidad, los anticonceptivos hormonales combinados de dosis baja son la opción más efectiva y de primera línea para regular los ciclos menstruales, así como las opciones de progestágeno solo, que tienen importante beneficio de reducir los riesgos de hiperplasia endometrial y de cáncer. La patología endometrial, el tratamiento médico, sistemas intrauterinos, liberador de levonorgestrel, antiinflamatorios, progestágenos, anticonceptivos combinados, ácido tranexámico y también en el caso de la patología endometrial la opción quirúrgica. Unas últimas palabras para hablar del abordaje en algo que siempre nos da vueltas a nosotros como ginecólogos, que es el sangrado uterino normal en adolescentes. Y no viene una paciente, vienen dos pacientes, porque viene el adolescente con su mamá y a veces viene el hermano o la tía que también tienen su propia experiencia. ¿Qué es lo que nos recomiendan? En esta publicación del 2019, anticonceptivos orales combinados monofásicos cada 8 a 12 horas hasta que el sangrado disminuya. Entonces la terapia debe reducirse a una pastilla diaria y continuarse por lo menos 21 días. Si tengo la hemoglobina menos de 8 o si el sangrado es bastante moderado, el tratamiento oral se inicia y se debe continuar hasta que el adolescente tenga por lo menos 12 de hemoglobina y que tenga también una suplementación adecuada de hierro en los siguientes 6 meses. En el año 2020 también nos mandan en esta publicación las terapias de progesterona disponibles, acetato de medroxiprogesterona bioral, progesterona micronizada también, o acetato de noretindrona, que deben administrarse durante cada 12 días en cada ciclo en presencia de alguna contraindicación a la terapia con estrógenos. Y en el caso del tratamiento del sangrado uterino anormal, ACOP también recomienda que lo mismo que usan para controlar el sangrado uterino en adultos, lo reafirma para los adolescentes. En el caso de ellos, hablan de los estrógenos endocrinos, es de su adición, hablan de los anticonceptivos orales, hablan del ácido tranexámico y del acetato de medroxiprogesterona. La medroxiprogesterona también eficaz en mujeres adolescentes hospitalizadas que dejaron de sangrar dentro de los siguientes 4 días cuando recibieron una dosis inicial alta de medroxiprogesterona acetato, de 60 a 120 el día 1, seguido de 20 miligramos de medroxiprogesterona al día durante 9 días adicionales. Esto permite que la saturación rápida del endometrio pueda ser un tratamiento eficaz y rápido para poder llevar adelante el cese de la hemorragia, en este caso en las adolescentes. Muchas gracias, doctor Alfredo, muchas gracias a la sociedad y vamos a quedarnos para las preguntas posteriores. Gracias, doctora Marta. Presentar a la doctora Maribel Dextre, ¿no? La doctora Maribel Dextre nos va a hablar sobre beneficios de los ciclos extendidos y continuos. Y voy a reseñar este currículum de ella. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología.
diplomada en endocrinología ginecológica de la Universidad de Alcalá de España, presidenta electa de la Sociedad Peruana de Climaterio, periodo 23-24, miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y miembro de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico. Por lo tanto, le damos la bienvenida a la doctora Maribel para que ofrezca su charla. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con estas excelentes charlas de los dos ponentes anteriores, de los cuales he aprendido mucho y sobre todo la actualización tan reciente en los conceptos que nos ha dado la doctora Marchena. Vamos a continuar entonces con beneficios de los ciclos extendidos y continuos. Sabemos que en los tiempos de los cazadores, recolectores, las mujeres tenían menstruaciones poco frecuentes porque tenían embarazos que no eran espaciados como ahora, amamantaban además a sus hijos durante largos intervalos. Esto suprimía la ovulación, suprimía la menstruación y ellas morían antes de llegar a la menopausia. Entonces veamos aquí en este cuadro cómo las sociedades primitivas que tenían, estas sociedades primitivas que tenían sus primeros embarazos en forma precoz, tenían además una menarquia muy tardía, tenían múltiples embarazos, lactancias prolongadas y llegaban aproximadamente en su ciclo de vida a tener 160 ovulaciones. En cambio, en la actualidad tenemos las menarquias más tempranas, aproximadamente 12 años con 4 días es el promedio. La primera gestación se va postergando 24 años en promedio y hay menos embarazos que en la anteriormente, ¿no? Ahora tenemos 2 a 3 niños por familia y en algunos países solamente 1 a 2 por familia. Los periodos de lactancia también en la actualidad los tenemos mucho más cortos, ¿no? Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que estudiar, por el estrés de la lactancia que a veces hace que complementemos con lactancia materna artificial. Y tenemos también nuestra menopausia más tardía porque vivimos más años también nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos 450 ovulaciones actualmente en las mujeres. Pero ¿qué pasa con la menorrea? La menorrea sigue siendo un tabú y no solamente para las pacientes, sino también para nosotros los médicos. Para las pacientes es un estado no natural, donde la matriz se va a volver gruesa, teman que aumente el riesgo de embarazo debido a estas menstruaciones perdidas, piensan que van a ser infértiles, que se van a secar porque no hay una menstruación. Y las mujeres que no menstruan piensan que se vuelven locas porque la sangre se les sube a la cabeza. Y creo que esto es una pregunta muy frecuente cuando damos anticonceptivos de 24/4 y no hay mucho sangrado, ¿no? O utilizamos el SIU de levonorgestrel, donde no hay sangrado, o el implante subdérmico. Lo primero que nos preguntan las pacientes, ¿dónde se va esa sangre? ¿A dónde se me va la sangre que no boto? Entonces nosotros también tenemos que ser orientadores y tenemos que explicar a las pacientes qué es lo que pasa con su endometrio, para qué sirve el endometrio, dónde está el endometrio y qué es lo que pasa cuando toman anticonceptivos en forma continua. Y la menorrea también hay un rechazo, y este rechazo para no menstruar es más prevalente en la población de raza afroamericana. También en el mismo África, las pacientes tienen temor a tener una amenorrea. Vamos a continuar aquí. Bien, vamos a entonces hacer las definiciones. ¿Qué son pautas prolongadas y qué es uso continuado?
La pauta prolongada se refiere al uso de un anticonceptivo hormonal con intervalos libres de hormonas planeados en intervalos de tratamiento superiores a 21 días, los famosos 21-7. El uso, ahora 21-7, los que utilizamos usualmente de anticoncepción común, ahora esto de acá y de la pauta prolongada pueden ser más de 184 días, solamente menstruaciones 3 veces en un año. El uso continuado es el uso ininterrumpido sin intervalos libres de hormonas, dosis muy bajas en lugar del placebo. Nosotros tenemos varias presentaciones en nuestro medio con 24/4, tenemos presentaciones de 26/2, etcétera. Y lo que sí muchos no estamos familiarizados es con el uso continuado de los anticonceptivos. Pero vamos a ver, en esta primera vista son unas nadadoras, en la siguiente vista son unas atletas, en la siguiente vista son mujeres que van a la guerra. Entonces, la manipulación de los ciclos menstruales son una ventaja para gran parte de estas mujeres, ya que va a facilitar las actividades personales, las actividades sociales, van a disminuir los gastos en apósitos, van a disminuir los gastos en los tampones. Durante las operaciones militares, las mujeres han utilizado los anticonceptivos orales combinados a fin de suprimir la regla o de retrasarla. Y es un problema de gran importancia la necesidad de aliviar estos síntomas premenstruales también. Por ejemplo, en las pacientes con discapacidad, ¿no? En este grupo especial de pacientes que tienen discapacidades físicas o discapacidades psíquicas, también el espaciar las menstruaciones es muy importante. El 75,3% de las familias de adolescentes que tienen discapacidades físicas solicitan a su médico la supresión de la menstruación, ya que estas le pueden producir cambios de humor, cambios físicos que pueden ser difícilmente controlables y además que se unen a los problemas higiénicos, ¿no? Una paciente que está en silla de ruedas tiene que estarse cambiando frecuentemente la toalla higiénica. Además, los síntomas de la menstruación, los premenstruales, los cíclicos, a veces pueden ser muy invalidantes para algunas pacientes y la supresión puede ser de gran ayuda en estos casos. No sé por qué se está pasando mi ponencia cuando yo no la estoy pasando, por favor. Ok, ahí nomás. Siguiente, entonces. La supresión de la menstruación mediante el uso de anticonceptivos orales combinados por razones de preferencia personal pueden tener muchas ventajas adicionales para las mujeres. Mejor cumplimiento, tienen que tomar en forma continua, no hay olvidos, hay mayor satisfacción para las pacientes, menos síntomas menstruales, no van a faltar al trabajo, ni van a faltar al colegio, ni van a faltar a las guardias, al hospital, por problemas menstruales. En el 2003 la FDA aprobó la presentación oral para los ciclos alargados, ¿no? La Comisión Europea ha dado el visto bueno en octubre recién del 2012 para la aprobación de las pautas prolongadas flexibles, tras presentarse los resultados de un estudio en fase 3, ya un multicéntrico en Europa y Canadá. Este grupo fue de 1.067 mujeres. Se compararon 3 pautas de tratamiento de 124 días con un intervalo libre de 4 días. No experimentaron problemas con este uso y aquí vemos que en Estados Unidos se inició en el 2003, utilizaron etinilestradiol de 0,03 con 0,15 miligramos de levonorgestrel por 84 días con una semana de tabletas inertes. Tal vez esta es la que más conocemos
como pautas continuas. Y hay muchos reportes viendo el grado de eficacia y de seguridad en este tipo de pautas. Las pacientes tienen que ser informadas, eso es sumamente importante. Las pacientes tienen que ser informadas con respecto a la seguridad de los ciclos extendidos. Cuando nosotros explicamos a las pacientes sobre el uso, va a aumentar el grado de aceptación, y lo mismo lo podemos hacer también aquí con nuestras pacientes, ¿no? En Estados Unidos, muchas mujeres prefieren este tipo de anticonceptivos extendidos sobre los ciclos tradicionales, porque le van a disminuir todos los síntomas asociados con la menstruación, así como el volumen y la duración de la misma, que ya hemos visto que en la exposición anterior, que las pacientes con sangrados menstruales abundantes se benefician mucho de los ciclos extendidos, porque pueden hacer anemia, ¿no? Vamos a ver aquí, la administración ininterrumpida de las progestinas van a mantener al endometrio delgado. Esto lo tenemos que saber nosotros, no es que se va a atrofiar, no es que va a dejar de funcionar, se lo debemos explicar también a nuestras pacientes. Y la supresión continua hipofisiaria va a ser más eficiente para suprimir la ovulación en estas formas continuas que con las administraciones cíclicas y mensuales. Aquí tenemos que el 47% de los folículos de más de 10 a 25% de folículos de 14 milímetros se pueden producir en las usuarias de regímenes cíclicos, y acortar esta pausa o eliminarla en las que toman anticonceptivos orales se va a asociar a una mayor efectividad anticonceptiva. Porque puede haber escapes ovulatorios, ¿no? Embarazos accidentales. ¿Y cuándo ocurren estos? Justamente durante la primera semana de la toma de anticonceptivos posteriores a la pausa. 60% de embarazos hay actualmente en las pacientes por olvidos, cuando se olvidan los anticonceptivos orales. Bueno, existen condiciones médicas en las que las mujeres se van a beneficiar también con la administración de estos ciclos extendidos. Pacientes que tengan convulsiones, pacientes con cefaleas relacionadas a la menstruación, el síndrome premenstrual, la dismenorrea, las enfermedades mamarias benignas también pueden beneficiarse con el uso de ciclos extendidos. Esto es de una base de datos del Cochrane, de ciclos extendidos y continuos versus los ciclos versus el uso de combinados anticonceptivos combinados para contracepción, los continuos y los usuales que utilizamos nosotros. Entonces, el síndrome premenstrual, que muchas de nuestras pacientes vienen, y en pacientes adolescentes también solemos verlo, se empeoran durante el intervalo libre de hormonas cuando toman algún anticonceptivo. Entonces ellas podrían beneficiarse con las pautas prolongadas. Cuando tenemos la cefalea catamenial, esta cefalea que está en relación con el ciclo menstrual, en un estudio publicado por SULAC en el 2007, se comparó la pauta cíclica convencional con una pauta prolongada en relación con la cefalea, y concluyeron de que las pautas prolongadas van a disminuir los ciclos de la cefalea, los días de trabajo perdidos porque no van a trabajar en este tiempo, y las actividades familiares que no pudieron realizar cuando estaban con la cefalea premenstrual o perimenstrual. Con respecto a dismenorrea, el intervalo libre de hormonas durante el uso de los anticonceptivos hormonales combinados en las pautas convencionales, vemos que los estrógenos, los endógenos, en estas pautas van a estimular la síntesis de prostaglandinas, entonces va a aumentar el dolor, ¿no?
En cambio, cuando las pacientes toman continuo, no va a haber uso de excesiva cantidad de analgésicos, no va a haber cólicos menstruales, va a disminuir el ausentismo laboral, va a disminuir el ausentismo también escolar. Siguiente aquí. Otra cosa que debemos explicarle a las pacientes cuando tienen estos ciclos extendidos, estos ciclos continuos, es que puede haber durante el primer trimestre del uso hasta un 65% de sangrados intermenstruales, igual que cuando utilizamos el implante subdérmico o cuando utilizamos el SIU de levonorgestrel, también podría haber este sangrado, este manchado durante el primer año de uso. Entonces debemos explicarle a las pacientes que en estos ciclos extendidos también podríamos tener esto. Luego del primer trimestre disminuyó del 65%, disminuyó al 38% en los siguientes ciclos. Entonces debemos explicarle a las pacientes, debemos orientar para que sepan qué es lo que van a sentir, ¿no? Estos sangraditos, este spotting, que a veces puede considerarse muy molesto en algunos casos. Este es de anticoncepción hormonal combinado en ciclos extendidos artificialmente. Es un estudio hecho en México, muy interesante, donde el objetivo es describir las características de la menstruación, los efectos secundarios, la aceptación de la administración con ciclos extendidos, y ellos utilizan 3 diferentes opciones hormonales, combinaciones hormonales, ¿no? Esto se realizó en el Servicio de Planificación Familiar del Hospital Central Norte y fueron 3 grupos. El primer grupo tenía un anticonceptivo oral monofásico, el grupo 2 parches y el grupo 3 con anillos vaginales. En este estudio participaron 120 pacientes entre 18 a 38 años de edad. Todas firmaron el consentimiento para ingresar al estudio. En el grupo 1 se le dio el oral, tabletas 1 al día por 42 días, 7 días libres. En el grupo 2, parche transdérmico a la semana por 6 semanas. Y en el grupo 3, inserción de anillo vaginal, uno nuevo cada 21 días, ¿no? Bueno, estas pacientes se les explicó, se les hizo seguimiento, vamos a ver la siguiente, aquí está, ahí espero que lo visualicen bien. Este cuadro es con respecto a las características menstruales y los eventos seleccionados. Veamos en el grupo 1, ¿qué nos dicen con respecto al volumen menstrual? 74% dijeron que habían tenido menor volumen en el grupo 1, que estaba tomando anticonceptivos orales en forma continua. En el grupo 2, 82% de baja del volumen de sangrado y un 88% los pacientes que estaban utilizando anillos vaginales. Los días de menstruación. Los días de menstruación también tuvieron una reducción, 62% en el grupo de anticonceptivos orales, 82% en el transdérmico y un 80% de menor volumen en los días de menor días de menstruación en el grupo 3 de anticonceptivos del anillo vaginal. Okay. En la siguiente vamos a ver aquí con respecto a la valoración subjetiva del régimen anticonceptivo, la aceptación. ¿Está de acuerdo usted? ¿Está satisfecha con el uso del método? 96,6% en los anticonceptivos transdérmicos, seguidos de un 95% en los anticonceptivos orales y un 91% en el anillo vaginal. Si está satisfecha, la pregunta, si está satisfecha con el esquema utilizado, 96,6% están satisfechas con el uso del anillo vaginal.
En los transdérmicos 93,3% y en los anticonceptivos orales de toma diaria 93,3% también. Cuando le preguntan ¿cada cuánto quiere menstruar? ¿Quiere menstruar? ¿Usted preferiría menstruar mensualmente, cada 3 meses o cada 12 meses? Bueno, la mayor respuesta a esta pregunta fue la de los anticonceptivos que cada 3 meses quisieran menstruar, en un 46,6% en el grupo del anillo, 45% en el grupo del parche y 41,6% en el grupo de anticonceptivos orales. Conclusiones. Vamos a ver las conclusiones de este estudio. Dice que en el estudio se compararon 3 diferentes grupos hormonales combinados, hubo múltiples ventajas, pocos efectos secundarios, una adecuada tolerabilidad, una alta eficacia y son aparentemente seguros. Y esta es la conclusión que más me gustó. Las mujeres son individuos autónomos. Si se les orienta de forma clara y completa, pueden decidir de acuerdo con sus necesidades, sus deseos y expectativas, el ciclo y el tipo de anticonceptivo adecuado para cada una de ellas. Vamos a ver qué nos dice el uso continuo de los ciclos y el uso de los anticonceptivos combinados para contracepción. Una revisión del Cochrane nos dice que los anticonceptivos orales combinados administrados continuamente y de dosificación cíclica tradicional tienen una satisfacción similar al de los usos continuos. Los síntomas asociados con la menstruación pueden mejorar con las dosificaciones continuas, como hemos visto en los anteriores trabajos. La dosificación continua de anticonceptivos orales combinados es un enfoque razonable para las mujeres que no tengan contraindicaciones con los anticonceptivos orales. Aquí vemos, hay otro estudio con respecto a los dolores de cabeza y los anticonceptivos orales, el impacto de eliminar el intervalo estándar de placebo de 7 días. Este es un estudio prospectivo, con respecto a gravedad de cefalea, fueron 102 mujeres, los cuales se utilizaron regímenes extendidos de 168 días del anticonceptivo versus 7 días libres, y hubo una significativa mejora en la severidad del dolor, una mejora en el trabajo, la productividad en comparación a cuando estaban con un régimen de 21/7. Aquí con respecto a el uso de los contraceptivos cuando inducen amenorrea en pacientes que tienen migraña. Vemos que la amenorrea conduce a una reducción de la frecuencia de las migrañas sin aura. Recordemos que están contraindicados el uso de los anticonceptivos orales combinados en pacientes que tienen migraña con aura. Este estudio es en mujeres sin aura, con migraña sin aura, que tenían además migraña menstrual y que usaban anticonceptivos hormonales. Entonces hubo una reducción de la frecuencia del dolor de cabeza en estas pacientes, ya no tenían que tomar tantos analgésicos, no se privaban de hacer sus actividades habituales, podían ir a trabajar y todo en aquellas pacientes que tenían amenorrea. De este grupo fueron 49 mujeres, de 141 mujeres en total, 49 mujeres tenían la migraña menstrual y usaban anticonceptivos hormonales. De estas 49 mujeres, 23 entraron en amenorrea por la indicación de sus médicos y no presentaron ya síntomas de... ¿Hola?
Creo que sí, se le escucha. Parece que me perdí el internet por un momentito. De la migraña menstrual. Vamos a la siguiente. Y esto vamos cerrando, doctora. Sí, ya me falta un poquito. Entonces, los ciclos extendidos en las adolescentes, también para hablar un poquito sobre ellas, es que el 35% de las adolescentes que usan anticonceptivos lo hacen por razones asociadas a la menstruación y no como un método contraceptivo. La dismenorrea, la menorragia, el síndrome premenstrual o las enfermedades crónicas pueden exacerbarse con una menstruación, como el asma, la epilepsia, la migraña, y pueden afectar aproximadamente de 6 a 14% de las adolescentes. Aquí tenemos todas las condiciones ginecológicas para poder suprimir la menstruación en nuestras pacientes adolescentes, y recordemos que también la preferencia personal prima en estas pacientes. Tenemos aquí a los contraceptivos. ¿Cuáles son los métodos que podemos utilizar para suprimir la menstruación? La dosificación, las ventajas y las desventajas. Veamos de los contraceptivos orales. Bueno, es de uso diario, menos invasivo, un régimen flexible, pero puede olvidarse y puede haber sangrados por disrupción. Los parches transdérmicos son simples, son 1 por semana. Puede haber un posible aumento de tromboembolismo venoso, irritaciones en la piel, puede haber más manchado en el anillo vaginal, es por mes, mínimamente invasivo. Podría haber, algunas pacientes pueden tener síntomas vaginales, mayor sangrado. El acetato de medroxi cada 3 meses, fácil administración, no tiene estrógenos. Puede haber disminución de la densidad mineral ósea en aquellas pacientes, sobre todo en adolescentes, no está indicado su uso. Puede causar sangrados irregulares. El CIU de Levonorgestrel, que es muy bueno, nos dura 5 años. En Colombia ya está para 6. Aquí se está haciendo antidigemit para que sea aprobado por más años. Hay menos visitas, menos riesgo de embarazo, no tiene estrógeno. Es una administración, sí, al inicio invasiva, pero luego también sirve mucho como método anticonceptivo muy bueno. Y ya para cerrar, hay que modificar la actitud de los profesionales sanitarios, de nosotros. Hay que adquirir los conocimientos basados en la evidencia. Eso no solamente son tabús para las pacientes, sino también de nosotros, para desechar los prejuicios sobre las personas o continuadas en anticoncepción hormonal. Hay que mejorar la comunicación médico-paciente, incluyendo una actitud participativa, un diálogo abierto que permita discutir individualmente los riesgos, los beneficios, que pueden ayudar enormemente para una mejor utilización de los anticonceptivos, obteniendo de ellos todas sus potencialidades. Los ciclos extendidos y continuos son necesarios en jóvenes que tienen discapacidad física, psíquica, para mejor control higiénico y, por supuesto, para el desempeño de los trabajos especiales, como veíamos de las mujeres que hacen deportes competitivos o que están en actividades militares, actividades deportivas, necesidades en el ámbito social, viajes, luna de miel. ¿Cuántas pacientes hemos hecho eso cuando se viene el matrimonio, tiene que irse de viaje, promoción, etcétera, de postergar las menstruaciones? Y lo más importante que debemos tener en cuenta, la preferencia personal de las pacientes. Con esto concluyo, doctor. Gracias. Muy agradecido, doctora Maribel. Justamente usted lo que ha dicho es cierto, la clave es informar, porque las ventajas de un ciclo extendido realmente son bastante amplias, ¿no? Para todas las condiciones que usted ha mencionado, de servicio militar, gente con discapacidades locomotoras, etcétera, ¿no? Y también, pero sin embargo, es poco difundido todavía dentro de nosotros, los prestadores justamente. Y es por eso que quizás no se usa tanto. Por ejemplo, en la endometriosis siguen recetando los anticonceptivos orales combinados en cajas y no un ciclo extendido, pese a que sabemos, bueno, que es un buen método para disminuir el dolor en la endometriosis en aquellas mujeres que no tienen deseo de fertilidad, ¿no? Inmediata, digamos, ¿no? Ahí entra otro tipo de discusión y otro tipo de manejo.
Así que yo creo que tiene esas ventajas. Pregunta de Janet Jauregui, Damián. ¿Cuál es el anticonceptivo ideal en pacientes perimenopáusicas? ¿No? Bueno, hay varias preguntas que yo, como dije, se me borraron, ¿no? Y las voy a ir leyendo de a pocos. Entonces, no sé quién de ustedes quisiera responder sobre las pacientes perimenopáusicas. Creo que Janet tocó ese tema, ¿no? Doctora Marchena, ¿está con nosotros? Bueno, si no, cualquiera de los dos. La vi a la doctora Marchena en su camioneta o carro y probablemente ha perdido la señal. ¿Alguno de ustedes sobre ese tema? Sí, yo creo que podría participar. A ver, adelante, doctor Cáceres. Esa pregunta de cuál sería el anticonceptivo ideal para damas en perimenopausia, fundamentalmente, a pesar de una serie de argumentos que se suelen dar para no utilizarlos en esta época de la vida, sin embargo, es bien importante. Tienen que darse anticonceptivos que sean de alta eficacia y sobre todo indicados por alguna razón médica. Por lo tanto, cualquier método anticonceptivo que brinde eficacia, que dé seguridad, podría estar perfectamente indicado. Por ejemplo, si tocamos ya que estamos hablando de anticoncepción hormonal oral, si utilizamos píldoras anticonceptivas, como ya se mencionó, de dosis baja, eso va a brindar no solamente la parte anticonceptiva, sino también beneficios en el terreno no anticonceptivo, como por ejemplo proteger a la dama para que a futuro no haga problemas de osteoporosis. Es decir, habría una serie de indicaciones y una buena opción sería el uso de los orales y cualquier método que se adapte a su deseo, y efectivamente es importante las características de cada dama y lo que ella desee. Ya está, creo, Janet con nosotros. Sí. Ahí se le ve. Sí, sí, para Janet hay varias preguntas. Una es sobre el tratamiento del sangrado uterino anormal en pacientes usuarias de Explanón. La otra es cómo tratar el spotting en el implante subdérmico, bueno, con etotrel. Y en forma práctica, cómo administrar una dosis de carga de acetato de megroxiprogesterona de 90 a 120 miligramos el primer día del tratamiento de una hemorragia uterina anormal, ¿no? Y esos son para la doctora Marchena. Hola, ¿me están escuchando, Alfredo? Yo ahora sí te escuchamos, Janet. Ya, sí. Perfecto. Entonces, en aquellos casos en que nuestras pacientes están utilizando un implante y presentan un sangrado uterino normal, podríamos nosotros intentar las opciones que quedan en segundo lugar. Y te perdimos. Bueno, a ver, el doctor Cáceres o Maribel, ¿por qué los parches, entre sus desventajas está el tromboembolismo venoso? ¿No es similar al efecto a un anticonceptivo oral? Tratando de responder a esa interrogante, realmente los parches son de tipo combinado, al igual que un anticonceptivo oral. Sí. El riesgo va a existir en ambos casos. Así es. Bajo. Entonces, no sé por qué se considera que se cree que hay más riesgo. Ahora sí. Tenemos y te perdemos, Janet. ¿Ya? Sí, me temo que sí, el internet no me está ayudando en este momento, pero lo que había mencionado era que podríamos intentar digamos de primer lugar, porque primero considerando los progestágenos solo, o estamos considerando también la dosis. Podemos intentar iniciar con estas pacientes con el ácido tranexámico, con los antiinflamatorios no esteroides, con la finalidad de disminuir y resolver este problema.
En el caso de la forma práctica de llevar adelante una dosis alta de medroxiprogesterona con la finalidad de poder evitar el sangrado uterino anormal, esto se puede hacer sea por vía oral o sea también por vía intramuscular. Tenemos a la mano aquí lo que son las ampollas anticonceptivas, podríamos hacer uso de ellas para seguir adelante con 9 dosis por vía oral. Estas 9 dosis tienen que tener 20 miligramos de medroxiprogesterona, acetato, y las vamos a utilizar cada 8 horas. Vendrían a ser 3 días. Ya. Ahora, ¿claro? Sí, perfecto. Ahora, te preguntan también, ¿y qué pasó en el sangrado uterino normal con la dihidrogesterona? Porque solo mostró como esquemas aprobados con progestágenos la acetato de medroxiprogesterona y los anticonceptivos orales combinados. ¿Qué pasó con la dihidrogesterona? Las revisiones que he tenido al alcance, Alfredo, son aquellas que tienen algunos estudios y recomendaciones de nivel más alto. Por eso es que hablan de estos que ya de repente son un poco más conocidos y utilizados. Ya. Existe también, dice, eso es para el doctor Cáceres, ¿existe el acetato de norintendrona en nuestro medio? Lo vi en el protocolo también entre los progestágenos. Sí, realmente no estoy seguro al respecto si existe en estos momentos un producto con ese progestágeno. Realmente no tengo ese dato con precisión. Bueno, después ahí creo lo que todavía no tenemos. Perdón, Maribel, adelante. Creo que todavía no tenemos en el medio con esta combinación, pero sí se ha visto su efecto sobre el sangrado menstrual abundante cuando se utiliza, ¿no? Otro que quería decir eso con respecto a la anticoncepción en la perimenopausia. Ayuda muchísimo también el uso del sistema intrauterino de levonorgestrel, ¿no? Colocamos un sistema intrauterino y en toda la perimenopausia la paciente va a evitar esos sangrados menstruales abundantes, esos sangrados irregulares. Además, si colocamos en la perimenopausia y ya la paciente llega a tener niveles estrogénicos de menopausia, entonces nosotros también podemos utilizar estrógenos transdérmicos y sabemos que el útero, el endometrio, va a estar bien protegido por nuestro sistema intrauterino de levonorgestrel. Entonces, utilizar en la perimenopausia cualquier anticonceptivo nos va a ayudar, y más un sistema intrauterino de levonorgestrel, porque nos va a servir también para protección endometrial en este tipo de pacientes. Gracias, María. Después hay una pregunta que ya se han mencionado, quizás habría que reforzar. En pacientes en edad fértil que tengan problemas mamarios como quistes o fibroadenomas, ¿deben usar métodos anticonceptivos? ¿Cuál sería la recomendación? Y yo le agregaría, esa es la mía, es con post-cáncer de mama, o sea, pacientes que han tenido un cáncer de mama y que su estudio inmunohistoquímico ha demostrado que no tiene receptores para estrógenos, ¿no? O sea, no es positivo para receptores. ¿Se puede usar anticonceptivos? Entonces hay dos preguntas, una sobre los problemas benignos y lo otro, la mía, sobre cáncer. Ya. Ayuda mucho en problemas benignos el utilizar las pautas prolongadas en anticonceptivos, esas mastalgias cíclicas, esos problemas que evitan que la paciente pueda ir al gimnasio, que pueda ir a estudiar, que pueda disfrutar de su actividad sexual, ya que tiene este dolor tan intenso. A veces, y esos son los mitos que tenemos, que si la paciente tiene un fibroadenoma no puede utilizar, o la paciente misma viene y dice: doctora, mi ginecólogo me ha visto y tengo un quistecitos o tengo un bultito
que es un fibroadenoma, que es algo simple, y no debo de utilizar ningún anticonceptivo. Y eso no es así. Entonces debemos hacer como sociedad también reuniones en conjunto con las otras especialidades, porque no existe un sustento para negarle el utilizar métodos anticonceptivos a nuestras pacientes que lo necesiten por problemas benignos. En problemas de cánceres previos que no tengan los receptores estrogénicos positivos, sí se podría utilizar, casi siempre se les recomienda, y si están en edad fértil todavía, la protección con un dispositivo intrauterino que podría ser de cobre. No hay estudios todavía que nos avalen el uso del sistema intrauterino hasta donde yo sé. No sé si Janet tendrá algo nuevo con respecto al sistema intrauterino de levonorgestrel en este tipo de pacientes, ya que se podría usar porque no tiene una gran cantidad en sangre, en la circulación, cuando se utilizan estos. Entonces no hay que negar a una paciente que tiene una patología benigna de mama el uso de anticonceptivos combinados. Sí, hace poco se ha presentado un estudio que pacientes post cáncer de mama se puede usar anticonceptivos orales combinados, ¿no? Pero tiene que escogerse cuál es el tipo de cáncer de mama que ha tenido, ¿no? Acá hay una pregunta que me dicen, bueno, hay una sobre endometriosis que ya algo hemos hablado, ¿no? O sea, sobre el endometrioma, endometriosis, cuál sería el tratamiento hormonal, y ya se sabe que es usar anticonceptivos orales combinados por largo tiempo, etcétera, para, digamos, quitar el dolor, más que todo. No lo va a reducir el endometrioma y hay que controlarlo nada más. Y es en pacientes que no quieren una fertilidad futura, porque ya con una fertilidad futura esto cambia, ¿no? Y hay que analizar eso y ver el tratamiento. Hay una, pero ya ahí está, apareció Janet de nuevo. Dice, a ver, perdón, es para la doctora Marchena, sobre la pregunta sobre grosor endometrial. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta dice, en el esquema del protocolo de sangrado uterino normal, ¿es indistinto al grosor endometrial? Generalmente hacemos ecografías en estos casos. Esa es una, o sea, sobre el grosor endometrial. Y el otro dice, en la hiperplasia endometrial, ¿cuál sería el tiempo promedio que se debe esperar para ver una disminución del grosor endometrial para decir si fue o no eficaz el tratamiento? Correcto. En el caso de lo que es la medición del grosor endometrial, muchas veces vamos a observar que el endometrio puede estar hasta incluso muy delgado, pero la paciente tiene este problema del sangrado uterino normal. Entonces, no es una condición indispensable el hecho de tener un sangrado uterino normal junto con un endometrio engrosado. Y en segundo lugar, la segunda pregunta que nos decían acerca de cuánto tiempo podemos nosotros esperar. Nosotros indiscutiblemente debemos esperar, si es que tenemos una biopsia en la cual tenemos una hiperplasia simple o una hiperplasia compleja sin atipia o una hiperplasia en todo caso que no tenemos una posibilidad de un desarrollo a corto plazo de un cáncer de endometrio, podemos esperar 6 meses para ver la reversión, sobre todo en el caso de los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Muy bien, gracias. Para el doctor Cáceres, buenas noches. Paciente ideal para drospirenona 4 miligramos. Realmente la drospirenona 4 miligramos la hemos mencionado como una excelente opción en estos momentos para lo que significa uso de los orales. En este caso, cualquier dama que quiera hacer anticoncepción, que puede estar entre la adolescencia o la perimenopausia, que además quiera tener la seguridad de un elemento que no le va a causar el riesgo del tromboembolismo, puede ser una candidata perfecta. Por supuesto, tenemos que conversar con ella en el momento de la consejería todos los aspectos en relación a lo que es la anticoncepción oral, de tal manera que esa es una opción muy
estrógena en cualquier momento de la vida reproductiva. Muy bien. Y ya que usted habló de las adolescentes, ¿qué anticonceptivo oral combinado es recomendable para una paciente adolescente de 13 a 14 años con síndrome ovario poliquístico? En este caso yo creo que sería una muy buena opción la utilización, si es que ya se ha utilizado algún otro tipo de tratamiento en ella. Si estamos yendo de la mano con un endocrinólogo, podríamos manejar cualquier oral que tenga, por supuesto, dosis baja y nos permita hacer el manejo, es decir, de preferencia aquellos que tengan progestágenos con manifestaciones para tratar los problemas del androgenismo. Es decir, podríamos elegir uno que tenga drospirenona, otro podría ser clormadinona. Así es. Tienoges, cualquiera de los que sean antiandrogénicos. Muy bien. Doctor, también para complementar, tenemos que verificar que realmente la paciente tenga un síndrome de ovario poliquístico, porque se hacen sobrediagnósticos en las adolescentes, sobre todo por ecografía de síndromes de ovario poliquístico, cuando sabemos de que tienen que ser más de 10 folículos, el volumen es el que tiene que tomarse en cuenta actualmente. Entonces, no todos los ecografistas están capacitados para hacernos diagnósticos. Aparte, las pacientes en esta edad, en la adolescencia, pueden tener ovarios multifoliculares, y eso no es diagnóstico de poliquistosis ovárica. Si es que se llega al diagnóstico y se tiene que medicar, debemos utilizar en esta etapa de 30 microgramos de etinilestradiol, de estrógenos, no utilizar dosis muy pequeñas, porque recordemos que en esta etapa va a ser el más alto pico de ganancia de masa ósea. Si nosotros bajamos mucho los estrógenos, entonces la paciente no va a tener esa cantidad de hueso, no va a ganar ese hueso que debería. Es por eso también que la medroxiprogesterona en nuestro medio, en adolescentes, no se debería de utilizar. Pero si es lo único que hay, lo que se recomienda es utilizar una medroxi, dar calcio asociado a vitamina D en estos pacientes. Eso para complementar. No, y además la ecografía es uno de los 3 métodos de determinación de un síndrome ovario poliquístico, ¿no? O sea, hay otros 2. Muy bien, hay algunas otras preguntas, pero ya se repiten un poco y ya estamos a 9:30 o casi 9:40 casi. Así que hemos tenido una sesión, hemos tenido un momento 367 personas que estaban participando de la sesión, así que ha sido una sesión muy exitosa. Les agradezco a ustedes su participación y la alta calidad profesional con que han mostrado los trabajos presentados, ¿no? Así que solo me queda agradecer a los que han asistido a esta sesión y volver al doctor Iter Sandoval para que cierre este simposio. Adelante, doctor Sandoval. Bueno, el moderador, el doctor Alfredo Guzmán Sandoval, quien las gracias y los felicito por su excelente moderación. Ha sido un simposio bastante importante que ha dejado muchos conocimientos, indudablemente sobre un tema que es de vital importancia para la salud femenina de las mujeres jóvenes, y ha sido bien expuesto por nuestros invitados esta noche. Agradecerle doblemente al doctor Eduardo Cáceres por su coordinación en este simposio, a la doctora Maribel Altés y a la doctora Janet Máximo Arias, mis felicitaciones y mi agradecimiento de parte de la sociedad peruana de obstetricia y ginecología. Y a todos los que nos han acompañado esta noche, como ha dicho el doctor Alfredo Guzmán, ha sido un simposio bastante importante, muy exitoso. A todos los que nos han acompañado esta noche también le hago llegar mi saludo y mi agradecimiento. Y los invito a nuestra próxima sesión. Buenas noches.
Buenas noches. Buen viaje, Janet. Gracias, Eduardo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya. Eduardo, Chao. nos vemos. Hablamos. Terminé mi conferencia.